¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a jueves 30 de marzo, semana quinta de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura al libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió, y los profetas también murieron. Y tú dices: El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy está en el tapete una palabra, la palabra alianza. Y es que desde el Génesis, Dios selló una alianza. De hecho, la palabra alianza y testamento van en el mismo orden, son prácticamente lo mismo. Dios estableció una alianza con Abraham. Le cambió el nombre porque lo iba a ser padre de una gran nación, de muchos pueblos. Y ciertamente Abraham no llegó a ver todo lo que Dios le prometía, pero él creyó, le creyó a Dios. Y recuerden que Abraham era un nómada, una persona que andaba por el desierto.
y que, pues, digamos, era difícil creerle a un Dios al que no se le podía ver. Mas, sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Y esa misma pregunta podríamos hacérnosla nosotros. ¿Le creemos a Dios? Porque ahora, con tantas cosas que nos distraen de la fe, puede el prurito de la duda llegar a tocarnos. ¿Creemos que Dios existe? ¿Creemos que Dios está más allá de nuestra comprensión? ¿Creemos que Dios está más allá de la ciencia positiva, en donde todo tiene que ser probado y comprobado y requete comprobado? Porque a Dios no lo podemos meter en un tubo de ensayo, ni en una centrífuga analítica. A Dios no lo podemos meter allá, ni en unas ecuaciones, porque Dios está más allá de todo eso. Lo cierto es que Abraham le creyó, y porque le creyó, todo eso le sirvió para su justificación. Nosotros estamos llamados también a prestar la misma fe a nuestro Dios, al gran yo soy, y a que, a pesar de que no veamos todo tan claro y de que no tengamos que contar con la especificidad de todo cuanto va a acontecernos en nuestra vida por las promesas de Dios, sepamos que Dios está con nosotros. Es hermoso cuando Dios le dice aquí a Abraham que estará con él y con sus descendientes de generación en generación, estableciendo una alianza perpetua, una alianza que se prolongó más allá del mundo judío y que en Cristo alcanza su plenitud, porque Cristo viene también de allí, es descendiente de Abraham. Y estos judíos que estaban hablando con Jesús, discutiendo con él, recordemos que ya desde ayer veíamos estas disputas que estaban tramándose contra Jesús, toda esta discusión. Abraham también está en el centro de esta discusión porque les recriminaba que no estaban haciendo las obras de Abraham, que no conocían al Dios de Abraham, porque si le conocieran no estuvieran procurando la muerte de Jesús. Algo muy interesante aquí es que vuelve a tocarse el tema de la identidad del Señor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Porque el Señor habla acá de la vida eterna. La vida eterna cuando dice, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Aquí el Señor está dejando ver que Él es el dueño de la vida y que Él la da a quien quiere. Entonces vienen estas personas a tratar a Jesús como un loco, como un endemoniado, quieren apedrearlo y no están entendiendo, porque tiene sus ojos tapados, que el que está frente a ellos, Jesús, descendiente de Abraham, pues es el yo soy. Cuando Jesús le dicen que no tiene ni 50 años y ha visto a Abraham, y le dice de manera tan tranquila, yo les aseguro que antes de que naciera Abraham, yo soy. Es indudable. Nosotros lo vemos ahora con una claridad meridiana de que Jesús estaba ahí hablando de quién era Él, pero no todos estaban dispuestos a aceptar que Dios estaba allí, Dios encarnado, el Logos, la palabra de Dios estaba allí. Y Jesús nos insiste hoy, de nuevo en esto, a guardar su palabra, porque guardar su palabra es también ser coherentes con la alianza que Dios estableció con Abraham. Guardar su palabra es ser coherente con la ley que dio también Dios a través de Moisés. Guardar su palabra es ahora hacernos discípulos de Jesús y participar de su vida. Y de una vida que no termina, sino una vida que se prolonga a la eternidad. No morirá para siempre. Esto apunta a resurrección y a vida eterna. Recordemos que Jesús está acercándose hacia Jerusalén y por supuesto hacia su pasión, muerte y resurrección. Y nos está dejando entrever lo más maravilloso que Él nos está ofreciendo, que es la vida para siempre. Dice el Señor, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Es interesante ver cómo los judíos de su tiempo decían honrar a Dios, pero querían matar a su Mesías. Decían conocer a Dios, pero no estaban viviendo los mandatos. La ley no la estaban cumpliendo toda, ni estaban entrando en el espíritu de la ley. Decían que conocían a Dios, pero en realidad no. Y esto nos debe llevar a pensar en nuestra realidad cotidiana de ahora. Decimos
que amamos a Dios, decimos que lo conocemos, decimos que tratamos de estar en sus caminos, pero no nos tomamos la molestia de entrar en su palabra. No conocemos Biblia, no la hemos leído, no vamos al catecismo, no leemos ni siquiera algún libro espiritual. El catecismo de la Iglesia Católica, que es la Biblia explicadita prácticamente, lo que es la doctrina de nuestra fe, no la conocemos. Entonces, ¿cómo podemos realmente ser fieles a una alianza que no conocemos o cuyos términos ignoramos en el 90%? Hoy el Señor nos está llamando a la coherencia y al cumplimiento de esta alianza, pero primero tenemos que conocerla para poder ser fieles a ella. En estos días que restan antes de la Semana Santa, que son poquitos, aprovechemos en cualquier instante, vámonos a la Sagrada Escritura, vámonos al catecismo, hagamos alguna lectura espiritual para hacernos conscientes del gran regalo que Jesús nos ha dado en su palabra. Él ha establecido una nueva alianza con su sangre y nosotros estamos llamados a ser fieles a esa alianza, pues es esta la que nos dará vida eterna, vida para siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.